Bienvenidos. Hoy nos tocan abordar las consultas que con 4 líneas de mutación, obviamente teniendo en cuenta los complementarios transicionales, nos llevan al hexagrama 29 como terminal. Este es arquetipo de el peligro, lo abismal, el agua. Can abajo y Can arriba. El peligro, lo abismal, el agua representa también un, por antonomasia el gran fertilizador de la vida, un grandísimo magisterio que no deja de pasar por ningún sitio y allí por donde discurre, totalmente fiel a sí mismo, adecuado a las circunstancias, transparente, va fertilizando. Desde este el hexagrama que vamos a tener como complementario terminal. Para abordar nuestra cadena de eslabones, hoy lo comenzamos con el hexagrama número 1, arquetipo de lo creativo, Chien abajo y Chien arriba. Fundamentalmente las exigencias, dirémoslo así de manera directa, de lo creativo para emprender algo conforme a su enunciado de elevado logro propicio por la perseverancia, implica que en relación a la pregunta, al contexto de aquella cuestión que hemos llevado al oráculo, debemos tener la mayor, para abordarlo y durante todo el trayecto, la mayor elevación ética posible a nuestro alcance. La capacidad de proveerlo del mismo modo y durante todo el tiempo en su justa proporción y con su medida de justicia que le es adecuada. Que ambos elementos hemos de tenerlo en cuenta tanto cuando nuestro ánimo acaba de topar con la idea y por tanto estamos entusiasmados, como cuando el ánimo por la diversidad de circunstancias decae, también debemos seguir proveyéndolo conforme a la más alta eticidad y conforme a su proporción justa de equilibrio. Y además estando atento a la adecuación en el tiempo que las circunstancias de la espiral del tiempo abierto en el que evolucionamos, pues nos va exigiendo. No es lo mismo atender la necesidad de un animal joven que la de un animal en edad adulta, o cuando digo animal como máquina en un principio, del orden que sea, técnico sensible o técnico mecánico meramente brutal. Dentro de este contexto, las líneas que se mueven son la primera generando como complementario el 44, la tercera el 10, la cuarta el 9 y la sexta el 43. La primera línea, dentro del contexto general de la energía creativa adjudicada en la tradición oriental al dragón, se le reconoce en el umbral, pues al consultante en relación a su pregunta, energía de dragón, pero en una fase inicial. De hecho, el texto dice concretamente, eres consultante en relación a lo que pretende un dragón inicial y por tanto debes permanecer en el hangar, en la fase oculta todavía, porque salir ahora sería prematuramente, con insuficiente formación de principio, y ello más pronto que tarde te llevaría a una descomposición de aquello que pretende.
Así lo indica el complementario transicional, que siendo el 44 arquetipo de encuentro súbito de carácter autocomplaciente, cuyo texto dice no es propicio llegar a una alianza con unas circunstancias tan frágiles, tan débiles, y debe entenderse la lección del contexto general de manera inversa, con el contraveneno de esta debilidad, que es saber que se depende de los dictámenes celestes, trigrama superior, y empaparnos de ello, como indica el complementar el trigrama inferior, el viento, distribuyendo las órdenes del cielo hasta que nos permeabilicemos de que ahora mismo estamos en una posición de fragilidad respecto de lo que ponemos, de lo que pretendemos, que debemos tratar de completar antes de querer actuar. Luego, mutada después de esta línea y asumido este primer dictamen de manera práctica, la siguiente es la tercera, que nos lleva al hexagrama número 10. La tercera línea le habla ya al dragón. Dice, debes estar todo el día preocupado, y aún al caer la noche también, por ver en relación a tu pretensión cómo será la manera, qué elementos necesitarás conciliar, adquirir o integrar para que a la hora de actuar el mundo que va delante de ti, como indica el hexagrama transicional 10, que es poner la huella propia en frágil en relación a la enormidad del mundo que va delante, de la manera adecuada, sin que el tigre, personaje legendario en términos literarios, con que se representa en el Extremo Oriente al mundo, o no se vuelva y te despedace. De manera que todo el día preocupado por saber acertar con los métodos, las condiciones adecuadas para que el mundo te acepte y no te rechace. La siguiente línea, que ya primera del trigrama superior, le sigue diciendo al consultante que escruta también, representa al dragón en una situación, pues el personaje, ya hemos dicho, el dragón está en lo alto de una colina escrutando para dónde van los vientos, es decir, remite el texto al propio consultante la libertad de emitir, de determinar cuál es la inclinación de su corazón ante la disyuntiva que tiene delante. Si estudio esto o aquello otro, que entre ambas cuestiones me debato. Solo tú, escrutando en tu corazón, para ello el arquetipo transicional, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que no tiene una gran capacidad de transformación, pero que en la que climáticamente, revertiendo, por ejemplo, la composición de trigrama, la capacidad racional de Zoom, que está arriba sobre el empuje que tenemos por emerger, pues vaya perfilando los detalles para que no se salga de una manera inadecuadamente determinada, y sí cuidando la terminación de aquello que proponemos o que queremos, pues acabemos encajándolo perfectamente en el puzzle, allí donde corresponde a nuestra verdadera inclinación. La sexta línea, que también muta, última en el contexto del dragón, así como la primera, le decía, abstente porque sales prematuramente y lo que debieras hacer es permeabilizarte de los principios a los que te debes.
Aquí dice, dragón soberbio, te has acostumbrado a seguir adelante y eso es lo que quieres seguir haciendo. Y eso es una manifestación insobornable en el ámbito de la naturaleza y de los principios éticos que no puede ser pasado por alto. El dragón soberbio tendrá que arrepentirse, augura el texto. El complementario transicional de esta línea es el hexagrama número 43, arquetipo del desbordamiento que amenaza producirse y respecto del cual el consultante debe estar alertado para que esa debilidad que está en la cabeza del hexagrama complementario, una línea partida reteniendo las energías, pues deba ser desalojado de allí sin violencia, sin enmascaramiento de los propios defectos y sí de una manera en un paso de carácter positivo, una resolución de carácter positivo. El complementario terminal, como hemos dicho antes, el 29, y por tanto en todo este complejo el consultante debe integrar, discurre con transparente y adaptable facilidad, creando magisterio al pasar. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el de la inocencia, el 25, que representa un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía. Nada se pierde, el 100% de la energía que representa lo creativo es aprovechada arriba, es aprovechada abajo por Chen, el primogénito. Las exigencias del hexagrama de la inocencia son no tener segundas intenciones y no dejarse desviar por los encuentros imprevistos. Las líneas en mutación son la primera, que lleva el hexagrama 12, la segunda, que lleva al 10, la cuarta, que lleva al 42, y la sexta, que lleva al 17. La primera línea, en la base de la inocencia, dice lo tradicional, lo trascendente, reconoce la bondad de intenciones del consultante y le dice, puedes ofrendar testimonialmente, pero luego deberás retirarte a tu valer esencial sin llegar a mezclarte con las ofertas del vulgar, aunque tengas que permanecer en cierta soledad y carencia, como indica el complementario transicional, hexagrama número 12, donde los elementos viles están subiendo en la invasión de la estructura. La segunda línea de mutación que lleva el hexagrama 10, dentro del contexto de la inocencia, le dice al consultante, de manera que piensa solo en laborar por laborar, hacer el bien por el bien, sin esperar hacer bien lo que bien crees que debe hacer, sin esperar recompensa detrás y sin guardar dentro segundas intenciones, porque esta es la actitud que requiere el porte como complementario transicional. Hexagrama número 10, la manera adecuada de conducirse en el mundo en este momento. La cuarta te dice, o le dice al consultante, no debes temer perder nada que esencialmente sea tuyo. Eso, aunque lo tiraras, no lo ibas a perder. Pero eso sí, siempre que te estés ocupando, como indica el complementario transicional, en ir deslastrando de vulgaridad para estimular el crecimiento del carácter, que es lo que representa el arquetipo hexagrama número 42.
El noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. Finalmente, en este eslabón tenemos la mutación de la línea sexta que nos lleva al hexagrama 17. Y aunque estemos en el contexto general de la inocencia, la línea sexta ya está fuera del contexto nuclear de la inocencia. Por tanto, aquello que el consultante puede entender equivocadamente como inocencia no es tal. Y lo que sí debe hacer en este tiempo, que ya es sería, permítame la expresión, una inocencia inexistente o trasnochada, por emplear un término suave, lo que debe hacer es saber aceptar la realidad inmediata y conformarse con las circunstancias reales, como indica el complementario transicional, que está en consonancia con el momento de su Tao y que es seguir la huella conformándose con el tiempo. De manera consultante que discurre con transparente y adaptable facilidad por donde sobre el terreno declina la gravedad. El siguiente arquetipo lo iniciamos frente a la gran universidad de la vida. El hexagrama 26, el gran transformador. Tenemos abajo a Chien representando toda la energía bruta de la humanidad y delante la gran institución civilizadora que contiene toda la sabiduría, todos los libros atesorados, desde los sabios y los santos, la geografía, hasta los libros técnicos y manuales de alfarería. Cualquier cosa que la sociedad tenga por estimable está allí al alcance para que el consultante someta sus energías primarias por el intercambio de esa facultación que le va a servir a él mismo y con ella también, con ese conocimiento, va a ser digno de ganarse el pan, por decirlo así llanamente, en el contexto de la civilización a la que pertenece. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 18, la tercera al 41, la quinta al 9 y la sexta al hexagrama número 11. Primera línea. Estamos en la entrada de la universidad, hemos pasado los exámenes con notas bastante, pero estamos en el primer curso de lo que quiera que sea. Y lo que quiera que sea lo hemos querido de una manera equívoca, por influencias que debemos rastrear. Esto nos lo indica el complementario transicional que dice: el trabajo lo he echado a perder, párate, mira por qué se te ha colado esta idea, esta tendencia, analiza para ello cuándo fue, de qué influencias parte, corrige esa visión que no te va y vigílala después de la corrección para que no vuelva otra vez a suceder que desvaríe. La tercera línea, ya dentro de la facultad, dice: todo el día, o en los estadios previos, en todo el día debes emplear en ejercitarte por alcanzar más alta gobernabilidad, tanto en principio de ti como de aquello de lo que te quieres ocupar o de lo que te estás ocupando en este estadio primario. El 41 como transicional indica un sacrificio, una sublimación de las pasiones, de los caprichos y de los deseos para tener una mejor gobernación de aquello de lo que nos ocupemos, empezando por sí mismo. La línea quinta dentro de este contexto dice: debe llegar hasta penetrar en el interior, hasta modificar una base que está en el fondo y que te puede impedir, en algún momento va a manifestar
el cerdo crecido con sus colmillos y su ferocidad, obviamente se refiere a jabalí como animal salvaje, entra en el fondo y o le quita el colmillo de jovencito o lo castra, quitándole la ferocidad para el futuro. Esto en términos menos drásticos que lo que acabo de expresarme, puesto que tiene el 9 como complementario, que es la fuerza remansadora de lo pequeño, que es entrar en términos prácticos para el consultante, implicará que entre en sus entrañas, por decir así, y vaya perfilando aquellas formas abruptas que pujan por salir de una manera desmesurada y vaya perfilando, dando cepillado, dando ebanistería fina, acabando los perfiles hasta lograr que el propio carácter encaje allí donde debe encajar de manera perfecta. Si lo hace de este modo, al mutar la línea sexta, nos encontramos que a donde nos lleva es a una conjugación en la que hemos terminado los estudios adecuadamente y el cielo nos abre el camino cum laude para poder conjugar las distintas energías en paz, como indica el complementario transicional, hesagrama número 11, arquetipo de la paz. Discurre, por tanto, con transparencia y adaptable facilidad, por donde el terreno te permite circular. El siguiente arquetipo es el de la alimentación o comisura de la boca. La primera línea es Yang y la última también. Todas las demás son abiertas, de manera que efectivamente configura la imagen de una boca abierta. Una boca abierta que no solo se limita a los elementos materialmente fungibles que entran para adentro, sino a todos los elementos espirituales, intelectuales y del orden que sea, que entran para adentro y aquello que cultivamos, sea con el vecino o con la cámara donde trabajamos. Ser perseverante en la corrección de la alimentación. Dentro de este contexto, la línea primera que nos lleva al hesagrama 23, la segunda nos lleva al 41, la quinta nos lleva al 42 y la sexta al 24. La primera línea de la alimentación, ojo, consultante, envidias demasiado, el entorno menosprecias lo tuyo, que hay un error, es decir, en términos tradicionales, esta línea dice menosprecio de la tortuga mágica que le es concedida a todo ser para su capacidad de alimentarse en el mundo, porque está pendiente de la de aquel o de aquel otro. Complementario transicional, así va al derrocamiento, la desintegración. La desintegración, sin embargo, que es un hesagrama constituido todo por líneas yin, menos la última, que es la sexta, y así, si pretendes avanzar así, lo que va a producir es el despielamiento. En cambio, lo que debes hacer precisamente para que no se produzca ese derrocamiento es antes fomentar la base con generosidad, que es lo que se pide en relación a no olvidar tu propia tortuga mágica y su perseverante alimentación. La línea segunda de este mismo contexto dice no debes buscar que otros te alimenten, eso es un desvío de la alimentación improcedente y sobre todo cuando tú mismo tienes capacidad de poder subvenir tus necesidades, pero claro, para ello hace falta que sublime los deseos, los caprichos y las pasiones para tener una manera más correcta de alimentarte a ti mismo y a aquello de lo que te ocupe. Como indica el complementario transicional, hesagrama número 41,
de la merma, que es exactamente eso lo que indica que debe hacer el consultante. La línea quinta, ya línea central del trigrama superior, con estas deficiencias previas, pues le dice al consultante: ¿eres consciente de responsabilidad para alimentar? Pero también eres consciente de tus propias deficiencias para ello. De manera que sí, que ahora sí que deberás desviarte, pero hacia lugares elevados, o mejor, tú mismo deberás deslastrar tu propia vulgaridad para ir adquiriendo y estimulándote en un crecimiento real de tu propio carácter, como indica el hexagrama transicional que genera esta línea, el 42, aumento del carácter, por medio de la asimilación de lo bueno allí donde lo veas y de ir deslastrándote de vulgaridad. La línea sexta, supuestamente introyectado en los dictámenes anteriores, pues le dice al consultante: y así, y ya en el último periodo de esta difícil evolución con correcciones, con conciencia del peligro, está cerca de estar junto a lontanar, y con conciencia del peligro deberás limitarte a ir a proveerte del alimento suficiente y volver sobre tu base de sustentación, el tocón reigal, volver sobre tu base caracterial para ir convaleciendo en la reparación de todas estas carencias hasta que pueda marchar hacia afuera. Así que de ese modo discurre sin pretensión y con transparente adaptabilidad a la correcta orografía de la realidad. El siguiente eslabón lo encontramos al pie de la montaña, arquetipo de la retirada. La montaña está abajo, arriba está Chien, significando unos desniveles cualitativos muy significativos, que se corresponden con el entendimiento de que todo lo material está sujeto a fin, mientras que las energías celestes están inconmensurablemente altas e inagotables. El noble extrae de esta contemplación la visión perspicaz de que en cuanto ve en sí mismo ascender lo vulgar, se retira a los aspectos superiores de su ser. Este hexagrama se llama la retirada. Dentro de su contexto, la línea segunda muta al 44, la tercera al 12, la cuarta al 53 y la sexta al 31. La segunda línea de la retirada le dice al consultante: átate al noble en el sentido de la retirada. Texto tradicional dice: emplea cuero de buey amarillo para atarse al noble en su sentido de la retirada, para que no los cantos de sirena de la vulgaridad, como indica el complementario transicional, no lo incite a la autocomplacencia, sino que sepa, como indica en el aspecto positivo el 44, permeabilizarse de los dictados del cielo, estando adherido en la retirada de lo vulgar a la cintura del noble. La línea tercera, que también muta, le dice al consultante: todavía podrías obtener ciertos bajos beneficios del vulgar, pero a fin de cuentas, como acabo de decir, baratija. Mucho mejor será que, aunque tengas que padecer ciertas carencias y cierto grado de soledad, retirarte a tu valer esencial, como indica el arquetipo transicional, el 12, donde la desconexión entre el cielo y tierra es tan evidente que el noble se retira a su valer
esencial, aunque tenga que padecer las carencias y la soledad de que antes he hablado. La línea cuarta, en el contexto de la retirada, ya primera del trigrama superior, y habiendo asumido los dictámenes anteriores, consuela de algún modo al consultante diciéndole no debieras preocuparte porque aquí la pérdida queda para el vulgar que queda atrás. Y tú con este retirarte del vulgar lo que estás estableciendo es la base de evolución gradual que indica el complementario transicional, esa grama número 53, que si la vas constituyendo paulatinamente, pues va a dar lugar a una elevación de carácter ejemplar. Finalmente, en la línea sexta, que también muta y teniendo en cuenta todos los dictámenes y experiencias adquiridas, aunque no sean más que en términos teóricos de la discurso interno dialéctico que ha mantenido el consultante con las posiciones que le muestra su pretensión y lo que debe hacer, pues ya en la línea sexta que corresponde a la sabiduría, ya es muy alto y ya aquí el noble ya, ennoblecido, el que inicialmente estaba en contacto con el vulgar, entiende que cuanto más se retira de lo vulgar, más alegre y serena es su retirada a cortejar, como indica el arquetipo transicional movido por esta línea, a quitar el interior, abrirse receptivamente, sin pretender saberlo todo, pero con la certidumbre de que está cortejando ahora ámbitos superiores, de manera que discurre con transparencia y adaptabilidad conforme permite la gravedad. El siguiente arquetipo es el del poder de lo grande, 4 líneas yang, y luego ya nos quedan, y empujando la yang, 2 líneas yin. Poder de lo grande. El poder de lo grande se caracteriza no tanto por la manera de progresar activamente generando más cosas, sino especialmente por perseverar manteniendo ese poder sin pisar el camino que no se corresponda con el orden. Dentro de este contexto, la primera línea nos lleva hasta el 32, la tercera hasta el 54, la cuarta al 11 y la quinta al 43. Primera línea del poder de lo grande. Pero primera línea, baja consultante conmigo a la base estructural. Consejo oracular. No es todavía fuerza para realizar el hormiguear de la base plantar. Concédele tiempo, como marca el complementario transicional, que es arquetipo de dar duración, para que el carácter de la potencia se solidifique. El 32 es el arquetipo de dar duración al carácter y que significa y que representa el matrimonio tradicional, que marca un objetivo de vida y aceptan todas, con capacidad de adaptación, todas las circunstancias que los días les van presentando. La tercera línea de mutación, que lleva complementariamente al 54, le dice al noble: el vulgar le encanta hacer jactancia de poder. El noble, sin embargo, somete su propio poder al deber. De hecho, el complementario transicional, que es subordinar básicamente los instintos, los deseos y las pasiones, incluso los deseos del corazón, al deber moral, ético y espiritual y legal del entorno en el que estamos. De hecho, el texto dice: el noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero y no emprende como el vulgar haciendo jactancia de poder, sino que la contiene en los límites del deber. La cuarta línea habla, ya primera línea,
del trigrama superior y habiendo asumido unas lecciones importantes, dice, ya aquí, de hecho, gráficamente estamos encima de la última línea Yang y la que tenemos por delante son líneas Yin, es decir, abiertas. Aquí no hace ninguna falta hacer arrogancia de poder, para nada. La puerta se abre de manera que podemos pasar apenas diciendo estoy aquí solo en son de paz, para conjugar las distintas energías yin y yang, ensamblándolas de manera que lo creativo sea lo que prevalezca y que lo vulgar sea arramblado, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama número 11. La quinta línea eh, vuelve a haber rebrote, en el sentido de quizá han quedado algunos residuos caracteriales potentes, está en una situación, el poder tienta, dice, resolviendo en principio la tendencia de debilidad con la fuerza dejarse enredar. Esta es la manera adecuada de afrontar esta situación. El complementario transicional de esta línea dice, no vaya una manera viciada, un prejuicio, un solapamiento de tu debilidad, impedir que lo creativo siga produciéndose como tal. Da la voz de alarma, no enmascare tus propios defectos, no lo combatas con violencia, pero sí con un enérgico movimiento en un sentido positivo. El complementario total discurre sin más pretensión que la transparente y adaptable veracidad circunstancial. El siguiente arquetipo que nos encontramos en el día de hoy es el del progreso del Sol, que por la mañana amanece por el este y por la tarde noche desaparece en el ocaso. Pero ha iluminado lo bajo, lo medio y lo alto. Es una manera de progreso expansiva rápida. Bien, dentro de este contexto que exige capacidad receptiva y también sobre ella iluminar lo elevado, desde lo elevado para poder analizarlo todo. Dentro de este contexto, la segunda línea nos lleva al hexagrama 64, la cuarta al 23, la quinta al 12 y la sexta al 16. La segunda línea de mutación descubre al consultante que se ve rechazado en su manera de progresar, pero que le dice no debes perseverar sin dejarte abatir, porque todavía te queda el 64 delante, antes de consumar, que representa un río de por medio entre tú y tu proyecto, que además tiene la superficie helada y en la que si anda uno precipitadamente se puede hundir. El arquetipo tradicional legendario para el cruce adecuado es el zorro astuto que sabe ocultar el agua y que con vista larga va cautelosamente, paso a paso, aunque en principio tú te sientas rechazado. La cuarta línea, primera del trigrama superior, en este contexto de progreso expansivo rápido, habiendo asimilado el consultante la lección, ahora ya está él ministeriando dentro de el progreso rápido. Y el texto le dice, no es propio de una posesión ministerial el ir acaparando como un hámster, porque esto te llevaría a la desintegración que viene reflejada como transicional de esta actitud. El 23, la desintegración, el derrocamiento. Así no debes emprender, sino tomar
el proceso inverso del 23. Antes que acaparar para mí, fomentar la base de sostén con generosidad. La línea quinta, dentro de este gran progreso que ya se ha iniciado en la cuarta línea con esa tentación, pues en la quinta también nos previene de otra posible debilidad. Dice, no tomes a pecho ni ganancias ni pérdidas en el ámbito de lo material. Contente con conservar la claridad adquirida en esta alta posición, aunque tengas que velarla en soledad, y padeciendo ciertas carencias en relación a los comportamientos del vulgar. Esto viene indicado por el complementario transicional, que es el hexagrama número 12, desconexión entre lo vulgar que viene ascendiendo y el noble que debe buscar amparo en su propia esencialidad en lugar de verse mezclado con los viles. La sexta línea, finalmente, este ámbito de progreso, dice, si ejército debe hacer marchar, hazlo en primer lugar contra tu propia ciudad y sin perseverar en un castigo severo o excesivo. Afina, sin embargo, empatizando con el ritmo de la proporción adecuada para bailar y hacer marchar, como indica el complementario transicional. Hexagrama 16, denominado el entusiasmo, espíritu de la música, que lo que fundamentalmente exige es finura de oído para no desbarrar en un contexto con algo que está fuera de empatía con él. Así que sin pretensión personal, discurre como el agua por donde manda la gravedad, con transparencia y adaptabilidad. El siguiente arquetipo es el inverso del que acabamos de ver, que era el progreso. Allí la luz del sol iluminaba grandemente y aquí el sol está puesto por el ocaso y ahora mismo en la oscuridad. En el contexto de la humanidad, lo que significa es que lo que prepondera en el entorno es lo vil, y en tales circunstancias el noble lo menos que puede hacer tanto por sí como por los elementos nobles que pueda aportar a la causa de la humanidad o de su contexto más humilde, es pasar anonimado sin llamar la atención del vulgar, que pasaría con él por encima de él como un rodillo. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva el hexagrama 15, la segunda, que lleva el 11, la tercera, que lleva el 24, y la quinta, que lleva al 53. En la primera línea de este oscurecimiento de la luz, vemos sorprendido al noble en un empuje inicial muy resuelto, quiere arreglar las cosas, pero es sorprendido por la mole del vulgar, tiene que plegar las alas, y no solo plegarlas, sino que además de hospedarse en el lugar donde habita el vulgar. Bien, el texto tradicional dice que el noble en su andanza durante 3 días no debe padecer carencia, no comer, pero internamente sabe a dónde ir, y en principio con esta bajada y esta actitud está modestamente acoplándose a la exigencia del tiempo, como indica el hexagrama número 15, arquetipo de la modestia, que es ni demasiado lleno ni demasiado vacío. Mantener el fiel de la balanza en el centro. La segunda línea de este contexto, aquí el noble, obviamente el mismo que antes ha sido sorprendido, ahora por poder
conjugar no solo para sí, sino para su entorno, sea este pequeño o grande, debe pagar un diezmo. El texto tradicional habla de una herida en el muslo que recuerda el sacrificio de la lucha del patriarca Jacob cuando estuvo toda la noche en plena batalla con el ángel y le dijo: hasta que no me bendigas no te soltaré, y que no era solo por él sino por todo su pueblo. Y aquí en una circunstancia semejante el noble va a tener que pagar su propio diezmo, pero es por conjugar la energía en paz, como indica el complementario transicional, ese grama número 11. La tercera línea es sobre lo anterior. El noble ha encontrado, por así decir, el diagnóstico del corazón del mal, pero se da cuenta de que este está tan extendido que no puede pretender de inmediato la salud general, sino que debe volver sobre su base para convalecer, como indica una de las afecciones importantes del 24, volver sobre el tocón raigal, no salir emprendiendo, la de convalecer preparando con los pares que vienen a visitarnos, qué medidas habrá que tomar en el futuro, y ahora de momento sobre la base. La quinta línea que muta y que nos lleva al hexagrama 63 dice: de todos modos, en el contexto en el que está el consultante, no va a poder escapar de la irradiación de la gravedad de lo negativo, y como consecuencia de ello, pero para no participar en las determinaciones viles que en el entorno se tomen, él no debe, está autorizado hasta para simular lo que no tiene, locura. Pero así es la manera de no colaborar y firmar decretos o consultas o tomar determinaciones que sean inadecuada. Esto viene determinado por el hexagrama 63, que indica que hasta esa posición y ese simular locura es extender la paz hasta su máxima posibilidad en las circunstancias dadas. 63, después de la consumación, maximización de la paz. De manera que con transparente adaptabilidad fluye por lo inmediato con facilidad. Dentro del siguiente eslabón encontramos la estructura tradicional de la familia en lo universal, el clan, la fragua de valores que conforman los elementos individuales, en principio, separándolo del caos previo y digno de la civilización en la que a partir de la puerta de casa para afuera deberán desarrollar. En esta fragua se pulimentan los principios, se instauran los principios del amor universal, del establecimiento de una jerarquía adecuada, el respeto de género y obviamente de individualidades, la lealtad entre los componentes y el basar las cuestiones en la verdad que se mueve en el interior y que deberá proyectarse igualmente en verdad hacia el exterior. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva al 53, la segunda, que lleva al 9, la tercera, que lleva al 42, y la sexta, que lleva al 63. La primera línea, estamos dentro de la familia, en la base inicial, tenemos a todos congregados en torno a la mesa, y este va a ser el proyecto familiar
de evolución gradual, como indica el complementario transicional. Todos los papeles, aquí, estos son los principios y a esto nos vamos a tener. Ese establecimiento en primer lugar. La segunda línea es una advertencia para el administrador que le toque quedarse dentro de la casa y que ha de ocuparse de la alimentación en lo espiritual y también en lo material. No, un buen administrador ya tiene esta estructura básica de qué ocuparse, y lo que no cabe son modificaciones caprichosas. El complementario 9 le dice: pasa a la imagen del 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que tiene capacidad para ir perfilando, no para transformar inmediatamente, pero sí en términos prácticos, para ir perfilando los elementos del carácter que no encajan con los requerimientos de la estructura en la que estamos, para que todo encaje adecuadamente como una tesela preciosa y perfecta. Bien, muta también la tercera línea, que da un toque de atención y dice: antes de que cunda el desorden y todo esté mangas por hombros, más vale que impere el rigor. Pero mucho mejor ese rigor en base al incremento del carácter, estimulando el incremento del carácter. ¿En qué consiste? Es el arquetipo 42 que tenemos transicionalmente delante y que dice: el noble, deslastrando de lo vulgar, estimula con ello el carácter de lo superior. Allí donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ello. La línea sexta, ya asumido todo lo anteriormente expuesto y rectificado, pues culmina la labor con la imagen de los venerables abuelos, que por encima de la directa responsabilidad de gobierno, pues se permiten honorablemente estirar la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional, que es el 63, y que efectivamente representa haber estirado la paz desde el núcleo de la corte hasta la periferia de las últimas islas del reino. Así, no más pretensión que transparente veracidad y adaptable facilidad. El siguiente arquetipo, sin embargo, es el antagonismo, el 38, arquetipo del antagonismo, caracterizado por, como yo digo directamente, una mente en división que no se determina porque falta el principio de autoridad entre esto y aquello, y por tanto desde ahí no se debe proyectar grandes empresas. Sin embargo, lo que sí se puede hacer cuando dos personas viven bajo un mismo techo pero divergen en sus gustos es ir a lo posible. Con respeto, sí, esta es una singularidad subrayable del contexto del 38, que conserve en su propia singularidad cada una de las partes. Dentro de este contexto, la primera línea nos lleva al 64, la cuarta al 41, la quinta al 10 y la sexta al 54. La primera línea del antagonismo, volvemos sobre la plataforma inicial de la estructura. No corras tras aquello que ahora mismo crees se te escapa, se te acaba de escapar. Y tampoco vayas a trabar alianza con quienes oportunistamente quieran aprovechar la ocasión para sacar algo de ti. Pues lo oído volverá, o al menos las condiciones de restauración de lo actualmente ido volverán. Por delante todavía tiene el arquetipo de antes de la consumación, que como seguramente recordáis, un río helado en cuya otra ribera está el objeto que pretendemos, pero está helado y no debemos precipitarnos, sino sin perder de vista el objetivo, ser cautos a la hora de ir poniendo cada pie
para llegar felizmente a la otra orilla. La cuarta línea, que también muta dentro de este contexto de antagonismo y que ya es la primera en el trigrama superior, dice de modo indirecto, con tu par te habrás de poder encontrar aun en medio del antagonismo general para poder gobernar los deseos, los impulsos, las pasiones, para adquirir un mejor gobierno de ti y de aquello de lo que te ocupa. Será de una manera indirecta, pero finalmente podrás lograr encontrarte con el congenial. La quinta línea que nos lleva al hexagrama número 10 dice: la otra parte ideal, al menos en relación proporcional, ya viene a tu encuentro, lo que indica el porte en una actitud tal, en un tiempo tal, es que tú mismo salgas a su encuentro. Esto es lo que se corresponde con el porte en el mundo actual en relación al consultante y su proyecto. El arquetipo es el 10, el porte adecuado que se debe adoptar en el mundo. La sexta línea dice: destensa el arco de la pasión herida, del equívoco, porque estás confundiendo aquello que viene con un carro cargado de demonios, dice el texto tradicional. Pero en cuanto la cuestión adquiera mayor proximidad, el texto habla de que caiga la fina lluvia sobre el aspecto huraño de los que vienen en el carro, se irán diluyendo y verá que son amigos que vienen a ayudar. De manera que no te guíes por emprender, sino que contente como el noble en el complementario transicional, arquetipo de los deseos del corazón y de la visceralidad, que son naturales, pero que en el ámbito de lo humano están sometidos o subordinados a las costumbres éticas, morales y legales. Y el noble, por la eternidad del fin, sabe controlarlos debidamente. Destensa el arco y discurre con transparente sinceridad y adáptate con facilidad a la ley de la gravedad. El siguiente arquetipo es el modelo del cambio, que abarca, como sabéis, el amplio espectro que va desde la plumita del pajarito, la densidad de piel del animal, ya sea invierno o verano, en la montaña o en el llano, y los días, las estaciones del año, las distintas épocas e incluso las revoluciones estatales. Todos estos cambios en su forma de vida no deben darse nunca de manera arbitraria, sino que junto a la adecuada sabiduría para producir el cambio en las proporciones que conviene a las circunstancias dadas, hay que tener también los elementos para llevarlo en términos ejecutivos a la práctica y que sean coincidentes con el tiempo adecuado. Todo esto debe tratarlo el consultante con fe. El consultante pues tiene el 49 como arquetipo único. Dentro de este contexto, sin embargo, nuestro consultante, partiendo de esta situación, tiene la línea primera que lo lleva al 31, la segunda que lo lleva al 43, la tercera al 17 y la cuarta al 63. La primera línea en el contexto del cambio sobre la base elemental. En principio, nada de arrojarse a cambiar. Primero, como indica el complementario transicional, arquetipo de el cortejo, aquieta el interior, no pretendas saberlo todo y ábrete receptivamente para no amarrar el casar las funciones a las que debes de verte. La segunda línea dice que cuando el síntoma ya de manera inequívoca se vuelva a mostrar, pues entonces será bueno aprestarse
con principio confrontar la debilidad de lo existente, que amenaza un desbordamiento. Hay que tomar una resolución, no con violencia, no enmascarar los propios defectos, pero sí en un sentido positivo, dar un paso enérgicamente en un sentido positivo. La tercera línea, que abunda sobre lo anterior, dice: ni te debes precipitar, lleva el hexagrama de 17, dice: ni te debes precipitar, ni tampoco dejar la ocasión de pasar, de conformarte con la realidad que tienes delante. Arquetipo que está en consonancia con el tiempo adecuado en el Tao en el que vive el personaje en relación a la consulta. Y la cuarta línea dice: si así, con entera oportunidad, la paz sabes estirar hasta maximizar, pues perfecto. Puedes cambiar, dice el texto, en esta tesitura ya, la capitalidad para mejorar las condiciones, extremando la paz en todos los pormenores, como indica el complementario transicional, hexagrama número 63, después de la consumación. De manera que así, con absoluta sinceridad y perfecta adaptabilidad circunstancial. El siguiente eslabón lo iniciamos en torno al caldero sacrificial en el que las antiguas culturas elevaban a los ancestros y a las divinidades lo mejor de sus cosechas y los mejores alimentos. En el ámbito de la civilización actual, pues significa el condimento en relación a la superestructura cultural que hacemos partiendo de los elementos que percibimos de manera inmediata, pero que fundándonos en el conocimiento técnico, espiritual y de distinto orden, pues sabemos ensamblarlo y presentarnos algo tosco y bruto, sino civilizado, a la altura de la circunstancia que exige la representación del caldero. Dentro de este contexto, muta la línea tercera que lleva al 64, la cuarta que lleva al 18, la quinta que lleva al 44 y la sexta que lleva al 32. La tercera línea del caldero le dice al consultante: tienes una rica grasa de faisán, pero las asas de tu caldero están alteradas. Por tanto, no vas a poder servir la rica grasa que tienes en el fondo. Hay una alteración y esto implica que entre tú y el logro todavía hay el peligro de errar por precipitación y de hundirte, como indica el complementario transicional que debe evitarse, el cruce precipitado de la corriente helada y hundirte. Lejos de eso, toma la actitud del zorro legendario de la leyenda, que ausculta, bueno, y el de la realidad, porque ausculta detenidamente cada paso a fin de no hundirse y se le escape lo que ya está próximo a conseguir. Bueno, próximo o dilatado en el tiempo, que todavía debe preparar elementos para arreglar las asas del caldero. La cuarta línea le dice al consultante: no vayas precipitadamente por exceso de ambición a acaparar mucho más de lo que tú puedes arreglar o llevar adecuadamente, y en lugar de servir al comensal, le vuelques el caldero encima, siendo el resultado humillante para todas las partes, incluso para los que miran. El complementario transicional es el arquetipo del trabajo en lo echado a perder, pero en la tesitura en que todavía lo puedes corregir, sobre todo si la consulta es previa al hecho de la consulta o propuesto en la consulta. Retrocede en el tiempo para ver cuándo indolentemente has permitido que se te vayan colando debilidades que han hecho que tu ambición sea excesiva, tu precipitación también, y que quieras abarcar más de lo que realmente puedes abarcar.
corrígelo y vigila para no volver a equivocarte por los mismos defectos. La quinta línea dice: ocúpate de ese caldero que ahora mismo sí ya ha asumido lo anterior y ha dado tiempo para las pertinentes revisiones y modificaciones. Ahora mismo tienes el caldero que está borboteando y aquello está el cultivo, el puchero, el caldero está en sus proporciones adecuadas, pero tú vas ocultando si le falta sal, si le sobra o especia, si esto está crudo o aquello no, con un perseverante cultivo de que no se cuele ninguna debilidad, como implica el complementario transicional 44, encuentro súbito con la debilidad autocomplaciente y echamos el trabajo a perder. Ojo, revierte el sentido del 44, es decir, tómalo en el sentido espiritualmente apto, que es estar pendiente de los dictados celestes para que en este caso de la receta culinaria que te sirve para tu guiso y no metas ningún elemento por debilidad. La sexta línea que muta también, y ella la última, sobre el texto del caldero, pues dice finalmente lo vas a poder ofrendar como algo postrero y maravilloso, el chapó. Bien, ahora debes procurar que dure, darle duración al carácter de terminación extraordinaria con que has concluido o debes concluir este trabajo, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de dar duración al carácter, adecuándolo a las distintas vicisitudes que entre la cocina y la mesa del refectorio pues pueda discurrir con entera veracidad y adaptable facilidad. El siguiente arquetipo nos llega con la conmoción, 2 veces el trigrama Chen, el trueno. La providencia nos llama a la atención, no para asustarnos, que es la primera impronta, pero y uno se escruta, el primogénito, que es el característico personaje de la conmoción, no tira las ofrendas sacrificiales, es decir, aquello que es digno, pero sí se deshace de toda la fruslería impertinente que no se corresponde con camino determinado por la providencia. La primera línea lleva al hexagrama 16, la segunda al 54, la 4 al 24 y la quinta al 17. Primera línea de la conmoción. La conmoción nos empantalla, la conmoción nos sorprende en la primera etapa. Estamos apenas abriendo el portón y llega la conmoción. Estamos en los primeros pasos y nos adelanta la conmoción y el texto dice, bueno, uno alcance antes que a otro. No tires lo verdaderamente esencial que portas, pero sí afina el oído, como indica el complementario transicional, para la hora de sacar una regla, no pisar camino que no se corresponda con el orden, en función del fino oído que debes prestar al rumor que exige el tiempo real en el entorno. El complementario es el 16, el entusiasmo, la capacidad de empatizar con el entorno para poder sumarse y para poder luego dirigir incluso una propia sección o convertirse en el maestro de ceremonia. Incluso. La segunda línea en mutación le dice al consultante, oye, no quieras emprender a correr huyendo hacia adelante, no. Eso sería el deseo de tu corazón, como indica el complementario transicional, el 54, cuya validez natural es obvia, es biológica, pero en el ámbito de lo humano, los deseos del corazón deben estar supeditados a las leyes legales, éticas, morales y
espirituales de nuestro entorno. El noble por la eternidad del fin, recuerdo, reconoce lo perecedero y se abstiene de emprender esa huida hacia adelante antes. Y lo que sí hace es refugiarse en sus valores espirituales, en sus cumbres espirituales propias. La cuarta línea, primera del trigrama superior, que muta hacia el hexagrama número 24, te dice: lo que no debes hacer es quedarte lelo, conmocionado, como si te sorprendiera en medio de un lodazal y no encuentras a dónde recurrir para responder o qué hacer. Antes que eso, vuelve sobre tu tocón raigal, sobre tu propia base caracterial, como indica el complementario transicional, y allí podrás recibir entre tu paridad aquellos que se preocupan por tu salud, que deberá con los pares, obviamente, ver qué será pertinente hacer en el futuro o en estas circunstancias. Ahora, volver sobre tu tronco, desde luego, sobre tu tocón raigal. La quinta línea le dice al consultante: la conmoción viene y va, pero esto, en fin, no te va a llegar con pérdida siempre que tú estés en el centro del meollo mismo de la atención, de dispensar la atención pertinente a cada momento de la conmoción, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama 17 y que es precisamente el arquetipo que está en empatía con el tiempo y que requiere la conformación con él. De manera que discurre con transparente adaptabilidad por el medio de tu pasar. El siguiente arquetipo, nos topamos con cadenas de montaña que reposan una sobre otra. Arquetipo del meditador por excelencia, significando una pivotación entre un estado anterior y un estado que habrá de llegar posteriormente, pero un aquietamiento en el momento actual, aquietando los sedimentos de manera que se desapeguen del ego. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 18, la tercera al 23, la quinta al 53 y la sexta al 15. La segunda línea del aquietamiento le dice al consultante: no te dejes arrastrar por fuerza que no tienes control para poder gobernar, que te ha seducido para que te metas en el séquito de alguien que, como tú eres tangencial, lateral, tropa, no vas a poder parar y te arrastraría. El complementario transicional analiza el arquetipo del trabajo en el estado de perder, te dice: vuelve en el tiempo hacia atrás y analiza qué causa es la que te ha hecho tomar este tipo de determinación o por qué tiene esta tendencia. Corrígela y ojo para que no vuelva a reintroducirse. La tercera línea, que lleva al 23, pues parece ser, hablando al mismo consultante, que no es una persona que haya debido asimilar muy bien la lección anterior, porque en la tercera los vemos en medio de un fregado en el que llega un corte rápido y se colapsa con amenaza de hundimiento. Se agrava 23 de derrocamiento de la propia personalidad, de colapsar. Implica el meterse en algo de manera negligente, no considerándolo con la importancia que debe. Cuando no se tiene, no se está en condiciones de abordar esa estructura y de pronto llega el colapso a la mitad y se sofoca el propio corazón. ¿Qué es lo que nos indica el 23 como complementario transicional, aparte de emprendimiento así, no?
Pues el reverso, que antes de pretender aprovecharnos de una estructura que ya lo ha dado todo y querer emprender con ella, fomentar antes la base con generosidad. Eso es lo que corresponde a la línea tercera con el 23. La quinta línea, ya debiendo haber aprendido esta lección grave, que puede ser grave, pues línea de central del trigrama superior, pues dice, cuando logres conjugar los impulsos del corazón con la razón y esto lo pongas en orden por medio de las palabras, podrás establecer una base de evolución gradual que termine de manera ejemplar, como indica el complementario transicional del Sagrama número 53, la evolución, que termina de manera ejemplar. La sexta línea, sobre haber asumido los dictámenes anteriores, dice finalmente en esta línea de la sabiduría y la culminación, así con magnanimidad, finalmente logrará modestamente equilibrar en la balanza en el centro el equilibrio en paz, sin exceso por la derecha ni carestía por la izquierda. Arquetipo 15. Modestia o balanza cósmica. Discurre con fácil y transparente adaptabilidad por donde quiera que te toque pasar. El siguiente y último eslabón de la cadena de consulta del día de hoy lo iniciamos y lo terminamos con el hexagrama número 62, arquetipo de la preponderancia de lo pequeño, donde la mera ambición a lo grande implica ya rebeldía contra el destino. Sin embargo, la grandeza de la importancia está precisamente en lo pequeño. Lo pequeño, yo siempre digo, por la importancia, si no tenemos la llave del coche, no nos sirve de nada que tengamos un hipervehículo en la puerta. Y si hemos perdido el diamante de la abuela para cuando vamos a llevarle el regalo, pues, bueno, hablo teórica y tradicionalmente y de una manera un poco fatua. El diamante. Lo que quiero decir que la importancia aquí está en lo inmediato, pequeño y concreto. El 62. Imagen de un pájaro en vuelo que está a cargo de la alimentación de sus polluelos y que no tiene que desviarse del ecosistema donde está la alimentación, porque lo cogería el ave de presa o el cazador. Mutan la línea segunda que lleva al 32, la tercera que lleva al 16, la cuarta al 15 y la quinta al 31. La segunda línea dentro de este contexto de las pequeñas cosas dice, no vas a llegar, o ni debes intentarlo, a alcanzar al principal, al jefe, al príncipe, al rey, al objetivo principal, pero sí de una manera secundaria entre los elementos subordinados o con elementos subordinados, sí vas a poder dar duración de sustentabilidad a tu propio carácter, como indica el complementario transicional de Sagrama número 32, durar en las distintas posibilidades que nos presentan los días. La tercera línea dice, si confiado en tu poder, en tus principios, en aquello que crees, en tu legislación, te aventuras en el asunto que pretende, van a venir por detrás y te van a golpear. Para evitar eso, antes, como indica el complementario, ¿por qué no afinas el oído para realmente empatizar, oír el cantar, captar el ritmo, empatizar con él y entonces sí que podrás hacer lo que pertinentemente
proceda, pero no desde tu perspectiva sesgada y anterior. Esto es la tercera línea que nos lleva al 16 con este consejo, arquetipo de el entusiasmo, que lo que realmente representa es la capacidad de afinar el oído para no marrar y sí empatizar adecuadamente con un entorno en el que uno quiere entrar y que además con pretensiones de hacer marcha. La cuarta línea que nos lleva al hexagrama número 15, la modestia, como arquetipo transicional, dice, si perseveras sin arrojarte a avanzar, con modestia lograrás equilibrar. Esto viene determinado por el complementario transicional, la balanza cósmica, la modestia, que se ocupa en equilibrar en el centro, en el fiel, que no sobre por una parte ni que falte por la otra. La quinta, dentro del contexto en el que estamos, dice que por lo alto no hay nada que hacer, que si acaso entre las montañas, las grutas de las montañas, debieras cortejar al sabio oculto, pero por arriba no hay elementos positivos que cazar. No es cuestión de buscar celebridad, sino a la eficacia, saber cortejar allí donde se haya de hallar. Esto viene indicado por el complementario transicional, el cortejo, a quitar el interior, no pretender saberlo todo y abrirnos receptivamente a cortejar el entorno de circunstancias dadas. De manera que discurre por la fácil, con transparente y adaptable veracidad. Y con esto pues terminamos el estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.